Hermanos, buenas tardes. Vamos a comenzar, ¿verdad? En esta calurosa tarde, ya que en esta región hay mucho calor, no sé, yo creo que uno no quiere ni salir ¿verdad? Por la cantidad de calor que hay afuera. Pero bueno, gracias a Dios porque lo hay. Pero hoy, hermanos, vamos a estar hablando de los obstáculos que obstruyen nuestra fe o obstruyen nuestra vida cristiana. Y vamos a estar hablando acerca de cómo brincar esos obstáculos, ¿verdad? Y que esos obstáculos, pues en realidad no nos detengan o no menguen nuestra fe, no nos disminuyan en nuestra fe. Alguien dijo en una ocasión, estaba yo leyendo que tres cosas para empezar, tres cosas que podemos hablar acerca de lo que es los obstáculos, es que esta persona mencionaba la incredulidad, las raíces de amargura y también, ¿verdad? Las debilidades del ser humano también pueden obstruir o ser obstáculos para nuestra fe. Y hay muchos obstáculos que podrían debilitar nuestra vida cristiana. Y Primera de Corintios en el capítulo 10 versículo 12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces recuerden, mis hermanos, nadie puede decir que no puede tener obstáculos en su vida cristiana, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y el versículo 13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, dice, soportar. Entonces, una de las cosas es que nuestra vida como cristianos, recuérdelo, Pablo lo decía, es como una carrera, ¿verdad? Una carrera diaria. Y esta no es de velocidad, sino más bien es una carrera, vamos a llamarlo así, de resistencia. ¿Y por qué digo esto? ¿Verdad? Porque esto consta de perseverancia y consta también de actitud. Entonces, cuando estamos hablando de esto, recuérdenlo, no es algo como lo dije anteriormente, no es una carrera, ¿verdad?, de resistencia, sino de perseverancia y de actitud. En el camino de esta carrera aparecen vallas, piedras, obstáculos que tenemos que saltar, hermanos, a diario. Cada uno de estos obstáculos en la vida nos ayuda para bien. Recuerde, ¿verdad? Porque Dios desea perfeccionarnos por medio de ellos. Y recuerde que cuando vienen los problemas a nuestra vida, alguien llegó a decir en una ocasión que es cuando Dios está tratando aún de moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Recuerde que nosotros estamos en un camino, ¿verdad? Progresivo, vamos a llamarlo así, de santidad, y espero que usted no me malinterprete esto, pero a diario aprendemos cosas nuevas en la Biblia que nos hacen ser aún mucho mejores delante de Dios, pero siempre y cuando nosotros leamos, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios. Ahora, Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, dice Filipenses, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Imagínate que Dios trata con nosotros a diario y cada día nos da una lección para que nosotros podamos ser mejores cada día. Entonces recuerde que si usted está pasando por una dificultad o está pasando por un problema, Dios está tratando con usted. Sí, no siempre son cosas del enemigo, sino que Dios a veces permite cosas que vengan a nuestra vida para hacernos personas aún mucho mejores y moldearnos, ¿verdad? Aún la Biblia, ¿verdad?, nos menciona mucho acerca de que vamos a ser pasados por fuego, vamos a pasar por la prueba, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad? Nos seremos más puros. Ahora, Dios empezó en ti y en mí un proyecto que Él no va a dejar a medias, como muchos dejan los trabajos o muchos dejan proyectos a medias. No, Dios empezó un proyecto en ti y en mí y ese proyecto, ¿verdad?, lo va a terminar, ¿verdad?, un día. Entonces, no somos cualquier obra, somos la obra más grande y maravillosa de Dios. En cada obstáculo le podemos pedir a Jesús que nos acompañe, ¿verdad? Muchas veces decimos que, ¿por qué nos vienen tantas cosas? Pero dentro de nuestras oraciones podemos pedirle al Señor que sea con nosotros, ¿verdad? En cada una de nuestras necesidades. Ahora, déjenme decirle esto también, mis hermanos. Un sitio que se llama nuestrodios.com lo explica de esta manera. Muchas personas dicen que después de la tormenta viene la calma, después de una gran prueba
viene una gran bendición. O que si primero debemos soportar la lluvia para ver el arco iris. Sin duda algunos, ¿verdad? O sin duda alguna, todos queremos la bendición de Dios, disfrutar de una calma y ver el arco iris, pero primero, mis hermanos, debemos pasar por la prueba para recibir las bendiciones, pasar esa tormenta, dice el comentarista, y soportar muchas veces la lluvia que viene a nuestras vidas. Estamos hablando de obstáculos, recuerde, obstáculos que vienen a nuestra vida y que pueden estorbar en nuestra carrera, en el camino, ¿verdad? Por nuestra fe, nuestra carrera cristiana. Ahora, muchos creyentes creemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, que cuando nos acercamos a Él se acaban los problemas, dificultades y deudas y que todo será color de rosa, y esto es totalmente mentira. Jesús llegó a decir en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí, dice, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo, dice. Entonces, Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para ser triunfadores y no para vivir como perdedores. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, aún cuando nosotros somos triunfadores en el Señor, ¿verdad? Muchas veces hay personas que se desaniman y dejan el camino del Señor. Entonces, en vez de ser triunfadores, se vuelven hermanos perdedores, vamos a decirlo de esta manera. Pero Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para ser triunfadores. Nunca lo olvide, entonces nunca deje, ¿verdad?, el camino del Señor. Ahora, en ocasiones muchos suelen tirar la toalla antes de tiempo y se quedan a la mitad del camino por una caída y dice el comentarista, les es imposible muchas veces levantarse, volver a agarrar el ritmo de la competencia, siempre justificando el por qué nos salimos de esa carrera. Recuerde que el ser humano, ¿verdad?, muchas veces es perfeccionista para inventar, déjenme decirlo de esta manera, excusas. Para todo tenemos excusas. Alguien dijo que todo lo sabemos y si no lo sabemos lo inventamos, y más cuando se trata de las excusas, ¿no es cierto? ¿Cuántas excusas ha escuchado usted de sus compañeros de trabajo o de personas que usted conoce? Y no me excuso, muchas veces nosotros, lo he dicho ahorita, que muchas veces nosotros somos perfeccionistas en poner excusas, ¿verdad? Y somos tan mentirosos que las mentiras las contamos mejor que una telenovela. Entonces, recuerde siempre esto, a veces las mentiras las perfeccionamos mejor, yo creo que nos darían un premio, ¿no? Si hubiera una competencia. Ahora, y si somos tan mentirosos, las mentiras, ¿verdad? Las contamos también. Ahora, hay personas que las cuentan tan ciertas que cualquiera dice se las cree. Recuerde que cualquier excusa para dejar la carrera no cuenta delante de Dios. Entonces, recuerde que delante de Dios ni las excusas ni las mentiras cuentan. Recuerde que el Señor o nuestro Dios conoce el corazón, conoce la mente de cada uno de nosotros. Y aún Pablo decía a los corintios que nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo. Así dice la palabra de nuestro Dios. Hermanos, entonces recuerde que delante de Él no hay excusa y no hay lugar para las mentiras porque Él lo conoce todo. Ahora, correr una carrera. Correr una carrera requiere de esfuerzo, se requiere de disciplina y se requiere de alcanzar la meta. Entonces recuerde siempre esto. Nos quedamos cruzados de brazos ante los obstáculos y empezamos a ver la meta muy lejos. Entonces, eso es lo que no debe de pasar en la vida del cristiano. Dice el comentarista, nos quedamos muchas veces a medio camino viendo la meta de lejos, pero dejamos de correr esa carrera hablando de lo que es el cristianismo. Entonces, muchas veces hay gente que, dije anteriormente, tira la toalla y se retira porque creen que van a estar mejor allá. Ahora, nos conformamos solo con poco y decimos, lo hice bien, pero hasta aquí llegué. Eso fue lo mejor que pude haber hecho, ¿verdad? Dentro de lo que son las cosas dentro del ambiente cristiano. Y sabes dentro de ti que eso no está bien, pero no hacemos caso a lo que el Espíritu Santo nos dice. Dios nos ha creado, hermanos, Dios nos ha creado para ser triunfadores y no para vivir como perdedores. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué obstáculos no me dejan vivir en la vida de libertad en Cristo? ¿Qué impide que hoy sea libre para servir a Jesucristo? Entonces debemos de hacernos ese tipo de preguntas,
¿verdad? Entonces, ¿qué obstáculos, verdad? No me dejan vivir una vida en libertad en Cristo. Entonces, la otra es que impide que hoy sea libre para servir a Jesús. ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez dentro de los que nos escuchan, ¿verdad? Haya alguien que quizás ha dejado de ir a la iglesia, ha dejado de congregarse, ¿verdad? Y no debe de ser así. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y siendo cristianos que han sido fieles toda su vida, muchas veces dejan de ir a la iglesia y esto no debe de suceder. Pues recuerden, mis hermanos, que nosotros dependemos totalmente de Dios en todas las cosas. Recuerden, dependemos del aire que respiramos. Alguien dijo que aun cuando dormimos dependemos también de nuestro Dios. Ahora, déjeme decirle esto y de esta manera. El escritor de este artículo menciona algunos obstáculos que nos detienen en el crecimiento espiritual y que pueden estorbar, déjenme decirlo de esta manera, tal vez para alejarnos de las cosas de Dios, pero no debe de ser así. Y al final lo voy a decir por qué. Veamos algunos de los obstáculos o piedras de tropiezo que el enemigo ha colocado en nuestra carrera para servir a Dios como debe de ser. En primer lugar, ¿verdad? El escritor de este artículo o de este tema, ¿verdad? Habla acerca de la pasividad. Esta se trata de no hacer nada. Esta actitud logra tenerte donde precisamente el enemigo te quiere. Esta es una de las armas favoritas y él se goza en vernos aislados de los planes de Dios, diseños y propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces recuerden que la pasividad en un cristiano, esto lo aísla de todas las cosas que se refieren a nuestro Dios, a la iglesia, ¿verdad? A la vida cristiana. Número dos, ¿verdad? El escritor de este artículo dice de esta manera, la apatía o desánimo, ¿verdad? Esta actitud es una de las más comunes en el pueblo de Cristo y es que esta suele pasarle a todos. Cuando vemos que existen muchos obstáculos en la vida, decidimos dejar de luchar por conseguir lo que deseamos. Asimismo, es en todas las cosas espirituales cuando no vemos respuestas rápidas, nos desanimamos y dejamos de orar, dejamos de ayunar y hasta de ir a los servicios o a los estudios, ¿verdad? Y dejamos muchas veces la oración y no asistimos a la escuela dominical. Entonces muchas veces eso pasa, ¿verdad? Y esto habla en cuanto a lo que es el desánimo. Entonces recuerde, cuando hay desánimo no dan ganas de hacer nada en las cosas de Dios, pero recuerde que estamos hablando de los obstáculos que obstruyen nuestra fe o nuestra carrera en Cristo. Y ahora, número 3. El número 3, ¿verdad? Son las quejas. Y yo creo, yo le hubiera puesto ahí que somos expertos en cuanto a quejas. Déjeme decirle porque en Números 14, 1 al 3, este pasa que mucha gente lo conoce, ¿verdad? Y dice de esta manera, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volver a Egipto al pasado, otra vez esclavos, dice, y atados? ¿Y cuántos cristianos, hermanos, en realidad no piensan así, que en la vida anterior tal vez les fue mejor o que tal vez a través de los problemas que vienen ellos vivían mejor antes y no ahora que son cristianos? Todos en algún momento de nuestra vida expresamos estas palabras. Es que antes de ser cristiano me iba mejor. ¿Nunca he escuchado esto? Y estaba mejor. No pasaba por tantos problemas, ¿verdad? Muchas veces los cristianos se quejan de esta manera y toman una actitud como la del pueblo de Israel en lo que mencionaba Números 14, ¿verdad? Donde el pueblo se quejaba de que estaban mejor en Egipto como esclavos, ¿verdad? Y no libres, ¿verdad? En el desierto. Ahora, pero debemos recordar de dónde Dios nos ha sacado, sin importar cuál sea la situación, que nuestro pensar sea mirar hacia adelante, mas no retroceder, aunque por la mente nos pasan muchos pensamientos que no nos ayudarán. Lleva a los cautivos a la obediencia en Cristo y pídele al Espíritu Santo que te ayude a cambiar esos pensamientos. Dios
nos da la victoria, ya que Él nos hizo libres de nuestro pasado. Solo debemos ver más allá de los obstáculos, porque he aquí donde están las más grandes bendiciones. Entonces muchas veces vemos como una piedra gigante enfrente de nosotros, que hermanos muchas veces no nos deja ver al otro lado, ¿verdad? Hacia la meta. Y ese es un obstáculo muy grande, y a veces son obstáculos grandes, medianos, a veces son pequeños, pero no dejan de ser obstáculos. Y yo creo que en nuestra vida cristiana muchas veces esto estorba nuestro crecimiento espiritual, y algunos, déjenme decirle, algunos se apartan de la fe, dice la Biblia. Dios nos da la victoria, recuérdelo, ya que Él nos hizo libres de nuestro pasado y solo debemos ver más allá, dice, de los obstáculos. Y número 4, el que escribió este artículo, el número 4, dice la inseguridad y el miedo. Inseguridad y el miedo. Número 13:32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces recuerden, muchas veces, ¿verdad? Tenemos miedo a lo que la gente nos dice en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces recuerden que muchas veces el enemigo usa palabras de otras personas para desanimarnos. Entonces esto nos causa dentro de nosotros una inseguridad y nos causa también un miedo. Ahora, déjeme decirle, dice el comentarista de esta manera, note que el enemigo manifiesta los obstáculos mediante las palabras, y así en muchas ocasiones nos quiere intimidar con desaliento, desacreditación y críticas. Y nunca falta una persona que hable mal de nosotros, nunca va a faltar una persona, mis hermanos, que en nuestra vida pasada también lo haga. Pero recuerden, mis hermanos, recuerde, pero Dios es quien tiene la palabra final y debemos escucharlo a Él y solamente a Él. Entonces recuerde que la gente vive del hablar. Sí, yo creo que los meteríamos en un concurso de esos de televisión donde hablan de los espectáculos y eso, a esas gentes que a veces se dedican solamente a hablar mucho. Ahora, déjeme decirle, el número 5 es algo similar y habla acerca de la crítica. Una mujer, dice la historia bíblica, dice, una mujer padeció de flujo de sangre por 12 años. Muchos conocemos esta historia. Y muchos la consideraban una mujer impura. Incluso se mantenía encerrada, no podía salir, ya que el pueblo apedreaba a las mujeres que padecían de flujo de sangre. Y eso a ella no le importó, ni tampoco lo que le dijeran entre la multitud. Se arriesgó y salió, dice, en busca de su sanidad. Tocó a Jesús y su fe la sanó. Ella fue un ejemplo de vivir venciendo los obstáculos cuando creyó y dijo, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Y a diario, mis hermanos, a diario viviremos rodeados de obstáculos en la vida, de las piedras que nos tropiezan en el camino, ¿verdad? Y como hijos de Dios tenemos que poner en práctica lo que dice más que nada su palabra, no lo que dice la gente, sino debemos hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. Y mucha gente se desanima cuando van a la iglesia porque tal vez ven cosas o piensan cosas o oyen cosas. Y sabe una cosa, muchas veces se ha dicho que esas personas no van a buscar a Dios, sino van a buscar un mejor lugar donde sentirse bien. Entonces, la gente que va a buscar a Dios solamente va a poner los ojos de Dios, y por eso ese tipo de personas, mis hermanos, déjenme decirle, muchas veces se hunden en una congregación porque no pueden hallar el lugar para ellos y quitan los ojos de Jesús y ponen los ojos en el hombre. Ahora, como hijos de Dios, recuerde que tenemos que poner en práctica lo que dice su palabra. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice que nosotros nos debemos esforzar. ¿Qué quiere decir la palabra esforzar? Mire, Deuteronomio 31:7 dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate.
porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las darás a heredar. Esto le dijo Dios a Josué, mis hermanos. Entonces recuerden siempre que Dios es el que tiene la última palabra. Solamente Él le decía a Josué, esfuérzate y qué, y sé valiente. Y en Josué 1:9, hermanos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muchas veces hemos dicho esto y lo sabemos muchas veces de memoria, pero muy pocas veces lo ponemos en práctica. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Deuteronomio 31:8 dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temáis ni te intimides. Este pasaje nos garantiza que Dios nos manda a ser valientes en medio de las pruebas, porque Él está en medio para darnos, dice, la victoria, ¿sí? Y ya para terminar, mis hermanos, para terminar, ¿verdad? Dice el número 3 que debemos de ser fuertes. Isaías 35:3 dice de esta manera, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces recomienda, ¿verdad?, ser fuertes. Y Filipenses 4:11-13 dice de esta manera, ¿verdad? Como número 4 dice, ten contentamiento. Y Pablo decía de esta manera, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego él dice de esta manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Entonces recuerde que sus fuerzas dependen de quién, de nuestro Dios. Entonces, por eso todas las cosas las debemos hacer con contentamiento, ¿sí? Y número 5, mis hermanos, el número 5 dice, ser fieles a Dios y a su propósito. Y es algo bien interesante, hermanos, que podemos hablar en esta tarde. Atrévete a saltar esos obstáculos en la vida para que tu crecimiento espiritual te lleve a nuevos niveles de luz en la gloria de Cristo Jesús. Entonces, recuerda que aquí dice ser fieles como número 5, ser fieles a Dios, ¿sí? Y a sus propósitos. Entonces, recuerda que Dios nos conoce desde el principio, desde antes de la fundación del mundo o desde antes de la creación del mundo. Él nos conoce, Él sabe lo que va a pasar con nosotros y solamente pide de nosotros que nosotros seamos fieles a Él, ¿verdad? Y que seamos fieles a sus propósitos y seamos, déjenme decirlo de esta manera ya para terminar, ser obedientes a su palabra. Si nosotros somos obedientes a su palabra, cada uno de nosotros recibiremos gran bendición, pues Él nos lo ha prometido. Recuerde que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no hay cosa, ¿verdad?, que pueda durar tanto, ¿verdad?, que Dios no nos pueda sacar dentro de lo que son los problemas o los obstáculos o esas piedras gigantes que a veces se atraviesan en nuestra vida. Él va a quitar todo, mis hermanos, solamente tenemos que poner nuestra confianza y recuerde que cada día trae una lección para cada uno de nosotros. Entonces tómenlo como una lección si está pasando por problemas o dificultades y dígale al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres dentro de lo que son tus propósitos? Vamos a orar a nuestro Dios y de esa manera vamos a ser despedidos. Gracias, mis hermanos, por haber puesto atención a lo que es este pequeño estudio. Recuerde que lo único que tratamos es de que sea bendición para su vida, ¿verdad? Entonces, así como lo ha sido para nuestra vida. Entonces les agradecemos de todo corazón que estén con nosotros. Y ahora, mis hermanos, vamos a orar a nuestro Dios y de esa manera seremos despedidos. Padre, en esta hora te damos gracias, Padre, porque tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz para salvarnos, Señor, de esa condenación eterna. Pero ayúdanos, Padre, en nuestra vida diaria. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que seamos fortalecidos en ti, Señor, como dice Efesios, Padre,
fortalecidos en el poder de su fuerza, hablando de Jesús. Y Señor, ayúdanos a que cada día podamos ser mucho mejores delante de ti. Alabamos tu nombre y pedimos bendición para todos nuestros oyentes, pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo miércoles, como siempre lo hemos dicho, y esperamos, ¿verdad?, que esto haya sido de bendición y de edificación para su vida. Alabamos el nombre de nuestro Dios y le damos las gracias a usted. Amén. Esperanza está en Jesús, solo en su sangre y rectitud, solo en su nombre mi confianza yo pondré. Al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel, y en la tormenta mi ancla firme está.